demandan mayor recurso de parte de nosotros, como es el tiempo, que nosotros a veces no tenemos, porque ustedes, como igual que yo, como docente universitaria, también tenemos otra labor. Entonces, parte de nuestras actividades es en qué momento me siento a poder desarrollar algún tipo de producto que me permita visibilizar, ¿no? ¿Y qué es la visibilización de la investigación? Es todo lo que yo estoy recogiendo, ya sea a través de mi práctica docente. Fíjense, en mi práctica docente, de repente yo enseño un curso de especialidad y yo también podría hacer una revisión sistemática, unas cartas al editor, ¿no? Un artículo científico que me visibilice. ¿Qué cosa me va a visibilizar? Lo que estoy trabajando. Y hoy día tenemos varios mecanismos, ¿no?, para poder trabajar. Entonces, hoy día vamos a ver uno de ellos, que tiene el nivel de una investigación científica, que son las revisiones sistemáticas. Y ustedes van a poder trabajar. Entonces, la pregunta es cómo realizar una revisión sistemática también en ciencias sociales, porque hoy día conocemos que el método Prisma y el método Cochrane están hechos muy bien para investigaciones de corte de ciencias naturales, ¿no?, de ciencias duras, la medicina, sobre todo para poder exportar todo lo que se hace a nivel de la investigación. Pero también nosotros trabajamos con el componente de investigación social, por ejemplo, componentes que tienen que ver con la gestión de la innovación en el aparato público, con la gestión del desarrollo para generar políticas. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente ver cómo genero una revisión sistemática, pero en el campo también de las ciencias sociales. Y eso es justamente la tarea que vamos a ver durante estas 3 semanas. Ahora vamos a trabajar, digamos, todo el componente de qué cosa es una revisión sistemática y cómo la utilizo. ¿Es sencilla? ¿Hay una dificultad? ¿Cómo la puedo hacer? ¿Me va a llevar mucho tiempo? Las revistas me van a poder, que esa es la siguiente sesión, ¿no? Les voy a mostrar todas las revistas, las pagantes, las no pagantes, y cómo yo puedo postular, qué requerimientos me solicitan, porque eso me permite a mí ser una profesora RENACYT, y eso también implica un nivel mayor de ¿qué? No solamente visibilidad de parte de ustedes, sino también la universidad los involucra a otro nivel de gestión, y eso es lo que queremos con las universidades públicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante ahora? Que nosotros empecemos a trabajar justamente estos componentes. Y la primera parte es esta parte de revisión sistemática. Y vamos a ver cuál es el concepto y el marco metodológico. Para eso hay algunas actividades que van a ir ustedes haciendo conmigo durante este proceso, ¿no? Y una de ellas es la agenda que tengo hoy día, ¿no?, que es un poco describir los conceptos de revisión sistemática, identificar los diferentes tipos de revisión que existen, comprender la complejidad de la revisión en intervenciones de salud pública y otras ciencias, como les acabo de decir, nace para la salud pública, pero también las ciencias sociales tienen que ver, las ciencias naturales, por supuesto que hacen revisiones sistemáticas, e identificar el proceso de esta revisión sistemática, que implica un protocolo, y ahí viene la tarea de nosotros, la pregunta de investigación, la pregunta de revisión, y lo otro es lo que yo voy a, digamos, entregarles a ustedes como una ruta de aprendizaje, ¿no? Y las otras son las estrategias, y por eso Fernanda Guzmão nos acompaña para que nosotros hagamos estas búsquedas a través de conectores, a través de operadores booleanos, y vamos a usar la base de datos de Scopus. Entonces, eso es justamente la tarea que hoy día, en estas 3 horas, vamos a poder realizar. Y yo estoy segura que de este grupo de 34 personas vamos a obtener un resultado, que es lo que más, digamos, que es el objetivo en realidad de este workshop, ¿no? Me gustaría de repente publicar con ustedes alguna revisión sistemática, y obviamente esto tiene, digamos, un entrenamiento. Vamos a poner, al menos yo voy a estar recibiendo de parte de ustedes algunas consultas seguras durante este proceso hasta que lleguemos al mes de julio, más o menos el 15, que es el siguiente workshop, que ya le vamos a dar otros tips cuando ya veamos nuestro avance
justamente utilizando en un momento todo lo que son las estrategias de búsqueda y toda la metodología que implica justamente esta revisión sistemática, ¿no? Van a ver que es apasionante, que ustedes van a poder hacerlo con sus estudiantes y que eso va a incrementar en ustedes sus publicaciones, ¿no? Si nosotros le decimos a los estudiantes que trabajen temas relacionados con la inteligencia artificial, ¿cómo involucro o cómo puedo hacer una revisión sistemática también con la ayuda de la inteligencia artificial? ¿Es posible? ¿Es ético? ¿No? Toda vez que las revisiones sistemáticas se basan en justamente documentos o literatura ya existente, ¿no? Entonces es importante esta literatura primaria. Y vamos a pasar a lo que es una revisión sistemática. Entonces podemos definir, y ahí ustedes seguro en algún momento habrán visto alguna de estas publicaciones o de repente no. Generalmente lo que publicamos son artículos científicos, pero también estas revisiones sistemáticas son o tienen el nivel de un artículo científico. Y las revisiones sistemáticas son investigaciones científicas, en las cuales mi unidad de análisis son los estudios originales primarios. Por ejemplo, si yo quiero analizar estudios que tengan que ver con entornos colaborativos, porque me interesa saber cuáles son los beneficios de los entornos colaborativos, mis estudiantes a veces no quieren, o nosotros mismos cuando hacemos una maestría o hacemos un curso y nos capacitan y nos dicen que tengamos que hacer grupos, nos es difícil porque no todos somos homogéneos, sino somos heterogéneos. Pero esto nos permite a nosotros ver estos trabajos colaborativos. Entonces yo quiero ver de qué se trata, quiero ver cuál es el avance o cómo están ahora esos trabajos colaborativos, teniendo en cuenta que hay muchos sistemas para poder vincularnos. Y esto podría ser un tema de investigación, el entorno o cuáles son las estrategias metodológicas para los entornos colaborativos. ¿Dónde voy a buscar esa investigación? Obviamente en Scopus. Acuérdense que hoy día, ¿cuánto vale una publicación en Scopus? ¿Y me van a publicar una revisión sistemática? Sí. ¿Y voy a tener que pagar más de $2,000 para que me publiquen? No. Porque hay revisiones sistemáticas y hay revistas que son no pagantes, las que tienen sistemas abiertos. Lo que pasa es que tiene que ser una revisión tan interesante, tan buena. Por ejemplo, ustedes están en un espacio privilegiado. ¿Quién no puede hacer entornos colaborativos para, universidades que tienen características o universidades de la zona altoandina del Perú? Entonces, este tipo de investigaciones sería un boom y se la van a publicar porque las características de las zonas altoandinas son particulares. Por ejemplo, una de ellas, la baja penetración de Internet, por ejemplo, los estudiantes que tienen otras características, el idioma, ¿no? Entonces hay muchos. ¿Qué revista no quisiera publicar una revisión sistemática de estos entornos colaborativos para revisiones que tengan que hacer en estas zonas altoandinas, ¿no? Entonces, ustedes tienen esa capacidad de poder hacer esas búsquedas en estos estudios originales. O sea, no estamos haciendo investigación de laboratorio, ¿no? Sino lo que estamos haciendo es qué hay dentro de toda la base de datos que existe en Scopus, en la que yo pueda centrarme en una temática. Yo estoy trabajando, por ejemplo, yo trabajo gestión de desarrollo territorial. Entonces, a mí me interesan mucho los temas de enfoques territoriales, ¿no? Y hay muy poca literatura para hacer una revisión sistemática. O de repente estoy trabajando en mi otra línea de investigación que es pobreza multidimensional. Y si bien es cierto, en todos los países se desarrolla esta temática, más en el Perú no se ha implementado todavía. Nosotros tenemos una medición más monetaria de la pobreza. Entonces, al hacer revisiones sistemáticas me doy cuenta justamente que mi progreso es muy poco en el caso del Perú. Entonces, ¿yo qué voy haciendo? Estoy tratando de posicionarme en este espacio en Perú donde no hay esta revisión. Entonces, ustedes tienen que buscar dónde está mi pregunta de investigación para yo hacer mi revisión sistemática. Y entonces constituye por eso una herramienta esencial para sintetizar la información científica. ¿Y qué implica? Estrategias, porque no hay forma de revisar. Si ustedes ponen, por ejemplo, competencias digitales, les va a salir alrededor de 30,000 artículos de investigación. Ustedes no van a poder revisar 30,000 artículos, pero sí, lo importante de esto es que voy a tener artículos en los cuales yo voy a lograr justamente que
solamente identifique a aquellos artículos que estoy justamente, que están en la línea de mi interés, ¿no? Y entonces, estos constituyen una herramienta, como le digo, para sintetizar la información científica que está disponible. O sea, aquí no hay que yo tengo que, a ver, ¿dónde voy a buscar? No, están disponibles en la base de datos de Scopus. Y esto incrementa también la validez de las conclusiones de estudio, porque yo puedo buscar, por ejemplo, cuál es el desarrollo, fíjense, de la teoría, ¿no? De repente yo estoy viendo que hay múltiples teorías, pero a la hora de hacer mi trabajo de investigación doctoral, tengo tantas que no sé cuál adoptar. Entonces empieza a buscar cuáles son las teorías hacia dónde se estén enfocando estos nuevos artículos que están saliendo del 2023 hacia estos conceptos que son importantes, porque eso va a incrementar la validación de mis conclusiones respecto a los avances en la teoría, por ejemplo, de cambio, ¿no? O en la teoría fractal para aquellos que hacen investigación tecnológica, ¿no? O para aquellos que hacen transferencia tecnológica, cómo están las PLCs, cómo anda, por ejemplo, las patentes a nivel mundial, de repente mi interés es ese. Y identificar áreas de incertidumbre donde sea necesario realizar una investigación, ¿no? Entonces, fíjense lo importante que implica esto, ya varios procesos, que ahora lo vamos a hacer porque ustedes van a hacer este tallercito, ¿no? Y una revisión de la evidencia sobre una pregunta claramente formulada, ¿no? Que utiliza métodos sistemáticos y explícitos para identificar y seleccionar y valorar críticamente la investigación primaria. O sea, imagínense, yo voy a hacer una investigación sobre las metodologías o los diseños, bueno, imagínense, voy a hacer diseños que utilizan las diferentes universidades, diseños metodológicos, ¿no? Y eso que tiene que ver yo quiero hacer, por ejemplo, analizar los diseños. ¿Y qué pasa si yo encuentro errores, ¿no? Errores en el diseño. Quiere decir que todo el estudio doctoral, todo el estudio de maestría, ¿está mal en sus conclusiones? Sí, está mal, porque tu diseño metodológico es el incorrecto. ¿Qué hiciste? De repente tú hiciste un análisis de regresión, o lo que hacen todos, ¿no? Que se equivocan siempre, ponen sus tablas de normalidad. ¿Cuándo tienes variables categóricas? Para eso tienes que saber pues un poquito de estadística, y eso ¿dónde lo veo? En tu marco teórico más tu instrumento. Entonces ahí justamente vamos a ver estos errores que yo quiero encontrar en los artículos, ojo, que están publicados en base de datos de Scopus. Pero no se supone que hay una revisión por pares, sí, pero también puede ser que se equivoquen. Entonces, puede ser que se equivoquen en el concepto, puede ser que se equivoquen en la metodología, puede ser que se equivoquen en los métodos identificados. Entonces, o también puedo encontrar fortalezas que creo que vamos a encontrar nosotros. Entonces, tenemos que extraer y analizar los datos de estudio que son incluidos en la revisión. Por eso es importante estos estudios, ¿no? Y en resumen, ¿no? Y se puede definir básicamente de la siguiente manera, ¿no? Es un resumen de la literatura que utiliza métodos explícitos para buscar sistemáticamente, evaluar críticamente, porque ustedes al final van a ver cómo de los 50.000 artículos que ustedes inicialmente encontraron, 30.000, 20.000, ustedes llegaron solamente a revisar 20 artículos, 18 artículos, ¿no? ¿Y por qué? Porque cómo he hecho ese trabajo, cómo he hecho esa, cómo he realizado ese trabajo para ser más fina y llegar a las 20, a los 20 artículos para mi revisión. Eso se llama cribado. O sea, cómo he hecho mi selección en este proceso, ¿no? Y eso te lo va a decir justamente en la metodología que te voy a enseñar, ¿no? Para que al final tú solamente estudies 18 artículos, 10 artículos, 5 artículos. Ya sería, digamos, extraño que tú no puedas revisar 5 artículos de los 20.000 artículos que hay, ¿no? Entonces, vamos a ver el proceso sistemático y estructurado que involucra planificar una revisión, formular la pregunta, la búsqueda, y ahí entra justamente nuestra especialista, que es Fernanda Guzmán, ¿no? La selección que está no sesgada y proceso de abstracción, la valoración crítica de los datos. Usted tiene que leer el artículo y ver si, por ejemplo,
es lo que usted desea, ¿no? ¿Y cómo vemos eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener estos 20 artículos, estos 18 artículos? Primero yo tengo que hacer todo un proceso de selección, ¿no? Y ahí entran mis criterios, ¿no? Por eso les voy a explicar punto por punto y ustedes van a ver, qué interesante, probablemente voy a hacer mi primer artículo en este taller tan pequeño, tan rápido, pero vamos a poder generar unos productos, ¿no? Y esa es la idea, que usted se visibilice, que de repente usted pueda, no, yo tengo varios trabajos que tienen mis alumnos, a todos les voy a decir que hagan revisión sistemática. Y usted también se convierte, pues, en una persona que ha encontrado un nicho justamente para poder desarrollar esos estudios. Muy bien. Y finalmente vamos a ver la interpretación de los datos, ¿no? Entonces, qué interesante es cuando uno viene desarrollando este tipo de trabajos para que obviamente podamos tener un resultado que yo pueda decir con orgullo, ese artículo es mío, ¿no? O sea, me están citando mis artículos, ¿no? Qué interesante cuando nos citan, cuando ya entramos a un índice H, aunque no seamos RONACYT, pero ya estoy en un espacio en el mundo donde muchos investigadores me mandan un correíto, mira, he revisado tu artículo, me interesa, tú tienes esos artículos que recoleccionaste, sí, toma, te los doy, ¿no? ¿Por qué? Porque han sido parte de tu búsqueda, todo tu trabajo de investigación, que también otra persona quiere hacer estudios comparativos, revisiones sistemáticas entre los países de Perú y Colombia. Entonces podríamos hacer revisiones sistemáticas conjuntas. Entonces, para eso, justamente esta parte involucra. ¿Cuál es la diferencia? Podrían decirme, ¿no? La parte narrativa. ¿Cuál es la diferencia entre la parte narrativa y la parte de revisión sistemática? La estrategia científica para revisar un artículo, eso es fundamental para la revisión sistemática. En cambio, la narrativa, o sea, las revisiones que uno hace, va a depender mucho del autor, de nosotros, ¿no? Que elijamos algunos artículos para la revisión. Y ahí hay un sesgo, ¿no? El criterio, en cambio, acá sigue toda una logística, ¿no? El criterio determinado desde el inicio, o sea, nosotros sabemos que están... un ratito, por favor. A ver, un ratito, porque creo que no me han mandado un aviso que no estamos grabando. Un ratito, por favor. A ver, un momentito, por favor, voy a dejar de compartir porque me han dicho que no estamos grabando y ustedes van a necesitar esta actividad para poder, pueden ir consultando. ¿Cuáles son las estrategias? Por ejemplo, hay criterios determinados, búsquedas extensas de estos artículos, para los cuales ya ahorita les voy a indicar cómo se hace, los métodos implícitos, explícitos de la valoración síntesis y también existen revisiones de metaanálisis, pero eso es un poquito más adelante, es un dato que tiene que ver con la data existente, pero eso probablemente tendría que ser ya toda una capacitación en este rubro, ¿no? Por ahora creo que aprender el tema de revisiones sistemáticas y diferenciarlo de una revisión narrativa, lo que implica es que esto tiene justamente una base más científica de orden, a diferencia justamente de la narrativa, ¿no? Una de las cosas que es importante es que como es una investigación científica per se, esta sí puede ser replicada en todo en todo el proceso, pero una revisión narrativa no puede ser replicada. Esa es probablemente una diferencia que es, sustancial, ¿no? Y aquí tenemos las características, ¿no? Por ejemplo, acá la pregunta de interés, usted tiene que hacer su pregunta más estructurada, de un problema clínico, un problema social, bien delimitado, ¿no? Las búsquedas de los artículos, ¿cómo voy a buscar? Yo hago mi pregunta, por ejemplo, voy a hacer una revisión sistemática sobre el estado del arte de las competencias, en el marco de las patentes, ¿no? Sobre competencias. Competitividad, por ejemplo. Nosotros tenemos marcos que lo da el INDECOPI para la competitividad. Por ejemplo, aquellas, publicidad
que para competir utiliza comportamientos que dañan, por ejemplo, al decir que mi competencia es mala y yo soy buena, entonces eso ya no tiene toda una sanción. ¿Dónde? ¿Y quién lo hace? Indecopi. Entonces yo quiero ver cómo estamos, si yo quiero hacer una estrategia de competitividad a nivel de países de frontera, puedo hacer en ese marco, quiero ver cómo se está avanzando la normativa. Y a lo mejor para hacer mi revisión sistemática no tenga esa normativa porque no tenemos normativas vinculantes con estos países, ¿no? Solo a través de la comunidad andina. Entonces, eso me va a poder decir, por ejemplo, algo que podemos nosotros incorporar. Si yo quiero trabajar con la OCDE o quiero trabajar con estas instancias para ver todo lo que es estrategia de competitividad a nivel de países de frontera, tendríamos que tener normativas vinculantes, y no la tenemos. ¿Y cómo me he enterado de eso? En la revisión de estos artículos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el Perú? Y ahí ya viene, fíjense cómo una revisión sistemática llega a darnos a nosotros un resultado que involucra también de parte ya estamos hablando de una institución, ¿no? De Indecopi, involucra que generen estrategias para las vinculaciones de estrategias competitivas a nivel de fronteras. Por ejemplo, aquellos que viven en Loreto, las universidades que están por las que tienen frontera con Brasil, todo lo que es Requena, Ucayali, o aquellas que están por la zona del Putumayo Alto, Putumayo Bajo, que tienen fronteras con Colombia, ¿no? Entonces tendríamos que tener justamente estrategias de competitividad vinculantes para poder ejercer ese marco, pero resulta que no hay. Entonces, mire, fíjense cómo nos llega a nosotros a ver una revisión sistemática, lleva a tener unos resultados que tienen mucho impacto. Y el otro tiene que ver con la evaluación de la calidad. Por ejemplo, sí tenemos que revisar los artículos y usted tiene que centrarse en esa pregunta de investigación que quiere ser respondida a través de la revisión sistemática. La síntesis y las inferencias, ¿no? Y por eso parte de esto se llama pues la revisión sistemática. ¿Cuáles son las ventajas? Reduce el sesgo, que puede ser replicable porque usted utiliza una metodología y resuelve una controversia de resultados a veces contradictorios, ¿no? Aquí básicamente te da los resultados que tú quieres evidenciar sobre la base de artículos de investigaciones científicos y bases confiables para la toma de decisión. Entonces, esta parte que es un poquito más, menos costosa porque usted no va a entrar a un laboratorio, no va a requerir implementos, no. ¿Qué va a usar? El interés en costo de salud y neurociencias es casi, yo diría, no diría nulo. ¿Por qué no nulo? Porque hay revistas que, por ejemplo, tienen un costo, ¿no? Si uno entra para su revisión sistemática, quiere revisar solamente Scopus, hay algunas publicaciones que tienen un costo, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Tengo que pagar? Bueno, si tú lees el resumen que te permite Scopus y tú dices, no, sí, necesito ese artículo, ¿no? Es fundamental. Entonces, sí, pues, ¿cuánto te cuesta? Puede costarte, $18, $15, $20, ¿no? ¿Es posible pagarlo? Entonces, tú tienes que hacer también un análisis frente a cuánto te costaría si, por ejemplo, tú quisieras publicar en Scopus y de repente tienes que pagar $1,500, no soles, $1,500, $2,000, $3,800, que hay unas revistas que más son depredantes, ¿no? Que más quieren el costo que el conocimiento que nosotros podemos generar. Entonces, tú tienes que ver también costo-beneficio, ¿no? Y recuerda que estás en un entorno más de acumulación, análisis de la información. El público que exige información y también busca mucho a veces revisiones sistemáticas y hay muy pocas porque, digamos, están hechas más para las ciencias médicas, ¿no? Y facilita el desarrollo de algunos programas que ustedes puedan desarrollar. Para los profesionales, conocimiento actual, por ejemplo, para la toma de decisiones, ustedes están haciendo investigación dura sobre algún tipo de proyecto, por eso es importante ver, me va a dar justamente esta revisión, me va a dar la idea de por dónde tengo que orientarlo, porque de repente yo estaba revisando una teoría que ya no existe, que ya fue superada y yo no sabía. Entonces la revisión sistemática te ayuda, ¿no? Y eso te implica tomar otra dirección para tu investigación. Los investigadores reducen la publicidad. Recuerden que cuando uno publica, la revista donde tú publicas te dice, bueno, vas a estar en Scopus, pero también vas a estar en EBSCO, en ProQuest, en Cielo, en WebSite.
Entonces, tu publicación se va a repetir en todas esas bases de datos. Por lo tanto, parte de su estrategia es evitar justamente o reducir la duplicidad. La comunidad, identificar varios vacíos en el conocimiento, hay muchos vacíos en el conocimiento, y creo que parte de la revisión sistemática tiene que ver con este componente. Para las fundaciones, identificar vacíos de conocimiento, prioridades, alguna temática que ustedes de repente tengan muy poca literatura, de repente esto te ayuda mucho. Y permite a los tomadores de decisiones conocimiento actual para ayudar en la formulación de las políticas, como le digo el caso de la libre competencia, ¿no? Entonces, ¿podemos hablar de libre competencia en el Perú? Sí, hay normas regulatorias, pero también hay comportamientos totalmente adversos en este entorno. Hay sanción para eso, conozco cuáles son las normativas, cuáles son los avances, a nivel de fronteras, ¿existe este concepto? No, entonces ahí estamos hablando ya de una formulación de políticas, ¿no? Y cuáles son las limitaciones, que a veces los resultados, no, en algunos casos, no pueden ser concluyentes, ¿no? Pueden no existir, por ejemplo, ensayos o evidencias sobre la temática que usted quiera cubrir, encontró una brecha, pero no existe mucha literatura. O la intervención puede ser demasiado compleja porque, digamos, es una temática tan trabajada que usted dice, bueno, no puedo, o sea, es demasiada información y todo es tan interesante que llego a 90, pero 90 artículos no voy a poder revisar. Entonces tendrías que hacer una extracción más a detalle que te voy a enseñar, pero igual llega a ser una variable muy amplia. Y la práctica no cambia necesariamente porque se tenga evidencia del efecto o de la efectividad, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cuáles son los recursos, el tema de relevancia e interés, el equipo, ¿no? de coautores. ¿En qué caso yo tengo unos coautores? Cuando, por ejemplo, yo necesito tener visiones diferentes, ¿no? Por ejemplo, necesito que me digan si voy por buen camino, si estamos bien, o sea, la discusión me va a permitir eso. Y este equipo me ayuda para eso. Por eso el equipo debe tener casi las mismas líneas o trabajar lo que estamos viendo nosotros. Por ejemplo, nosotros queremos crear una OTT. ¿Cuáles son los avances de OTTs, o sea, Oficinas de Transferencia Tecnológica, ¿no? Para la universidad, o cuáles son estos procesos que involucra una oficina de transferencia tecnológica? Entonces, ¿lo puedo hacer a través de revisiones sistemáticas? Sí, lo puedes hacer. Y te va a indicar dónde probablemente tienen puntos de concentración todos los artículos que han hecho revisiones sobre OTTs y algunos que tienen algunas particularidades, ¿no? De repente el país de México, o de repente Chile, o de repente España, de repente tienen algunos componentes que para nuestro caso probablemente no sean relevantes, o de repente sí, y habría que colocarlos, ¿no? El financiamiento, el tiempo, acceso a la base de datos, eso sí es importante que se les pidió, ¿no? ¿Por qué se les pidió el acceso a la base de datos? Porque si ustedes no tienen ingreso a Scopus, no van a poder, digamos, tener ese tipo de trabajo. Entonces, esta parte de aquí, el acceso a bases de datos de búsquedas electrónicas e Internet, la literatura, programas estadísticos, en el caso de que alguno lo requiera, no se requiere para este análisis estadística, pero sí se requiere usar de gestores bibliográficos. No solamente está Zotero, lo pongo como ejemplo, pero la mayoría de nosotros seguro que utilizan Mendeley, ¿no? O también Edno para aquellos que tienen pagantes. Y el programa de procesamiento de palabras que ya lo dan el mismo Scopus. Entonces, como vemos acá, las revisiones sistemáticas con metaanálisis, como les he dicho, son las más, digamos, las que tienen mayor dificultad para poder generarlas. Son muy pocas las revisiones sistemáticas, la verdad que ahí sí entra mucha estadística, ¿no? Y las revisiones sistemáticas, que son aquellas que utilizan el método Prisma o el Cochrane, dependiendo de cuál es su elección. Las revisiones tradicionales, que como ven, están fuera de la caja, ¿no? Entonces, es importante los niveles para poder comprender esta parte. ¿Cuáles son las pirámides de las 6 S? Por ejemplo, acá vamos a ver los sistemas, los compendios, la sinopsis, la síntesis, la sinopsis de los estudios y los estudios, ¿no? O sea, hay jerarquías preevaluadas que son parte de esta estructura, ¿no? Y vamos a proceder, obviamente, a la práctica. Como le he dicho, es un tipo de diseño de investigación. Cuando ustedes le pongan cuál es su metodología, o sea, qué investigación ha usado usted,
¿Cuál es el tipo? Revisión sistemática. Ese es su diseño, ¿no? Los participantes no son individuos, sino son estudios. Ya tiene usted acá parte de su marco metodológico, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Que en el marco metodológico usted va a colocar los estudios en su población, ¿no? Y después de ahí, como tiene una estructura, usted va a poder hacer el trabajo. Hasta acá algún... ¿Perdón? Vamos, ahora sí. Ya, muchas gracias. Le decía si tienen alguna consulta, pregunta sobre el avance, porque hasta ahorita hemos visto qué cosa es una revisión sistemática, pero también no hemos podido ya ver la parte de la estrategia que es la que yo les voy a enseñar. Y ahí es donde Fernanda me va a ayudar. Por ejemplo, nosotros tenemos dos, digamos, identificadores de palabras para poder hacer las búsquedas. Una que es Thesaurus, ¿no? Y la otra que es ERIC, para aquellos que hacen, por ejemplo, bueno, aquí vamos a entrar a Thesaurus, ya están vinculadas, ¿no? No sé si permiten ver. Creo que no se puede ver. Más bien le voy a pasar el PPT a sus... Creo que están viendo mi página. No. ¿Están viendo, por favor? ¿Me dice? Sí. Muy bien. Entonces aquí simplemente buscamos las palabras que yo quiero, por ejemplo, buscar dentro de mis palabras claves, ¿no? ¿Se acuerdan que ustedes buscan palabras claves? Recuerden que todas las revistas les van a pedir que ingresen al Thesaurus y que sus palabras claves sean extraídas del Thesaurus. Entonces, usted dirá, ¿y qué es el Thesaurus? Es una lista controlada de términos. O sea, si su término no está en Thesaurus, entonces la recomendación es que no lo coloque dentro de su publicación, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, si yo estoy buscando, por ejemplo, la palabra territorio, porque mi trabajo de investigación es esa, entonces aquí me va a dar la palabra de territorio, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestras publicaciones son a nivel del mundo. Y de repente usted aquí puede usar esa palabra en un contexto y de repente en otro significa, por ejemplo, derecho humanitario. Y nosotros no tenemos ese concepto de territorio, ¿no? Sino para nosotros territorio es el espacio, ¿no? Donde se asienta un distrito, un centro poblado, un barrio, ¿no? Entonces no tenemos las mismas estructuras, por eso te piden que utilices el Thesaurus, para que coloques las palabras, digamos, que van a entenderla a nivel mundial. Pero no solamente tenemos esa, ¿no? Sino también tenemos a ERIC, que es otra, voy a poner esta parte de aquí. Yo sé que es mucho, ese es contenido, pero vale la pena, porque ahorita vamos a hacer la práctica. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y también tenemos ERIC de Thesaurus para aquellos que están haciendo, por ejemplo, yo quiero ver en trabajos colaborativos, entornos colaborativos, ¿no? En estudiantes, que eso ya tu búsqueda, por ejemplo, tu pregunta de investigación. ¿Cómo se viene desarrollando el trabajo colaborativo, los entornos colaborativos que son ya todas las plataformas, ¿no? Y sobre esos entornos colaborativos, llámese Moodle o llámese cualquier plataforma que ustedes utilicen de LMS, ¿cómo se están desarrollando? ¿Cuántas hay, por ejemplo, no? Entonces ustedes conocen solamente 3 o 4, pero resulta que existen casi 300 plataformas en las que uno puede utilizar y que son de libre acceso para desarrolladores, que pueden usarlas dentro de sus universidades, que son gratuitas y que se pueden ir teniendo todo un desarrollo focalizado para las características propias de su universidad. Por ejemplo, yo quiero saber qué otros entornos colaborativos existen como plataformas, ¿no? Haciendo una revisión sistemática, usted tendría que entrar a ERIC, ¿no? Pero yo estoy viendo trabajos colaborativos, que es otro componente más educativo en estudiantes de ciencias de ingeniería, ¿no? Que la ingeniería per se no hace trabajos colaborativos, ¿no? Es más
de carpeta. Pero yo quiero ver cómo se está avanzando esto en estos estudiantes que ahora tienen tantas redes que es imposible que no trabajen colaborativamente. Esa es ya otra revisión sistemática de trabajos colaborativos. Pero como tiene un componente más educativo, entonces lo voy a buscar en este Thesaurus, ¿no? Que es de Eric. Ustedes, esta plataforma tiene todos los artículos relacionados con estudios universitarios a nivel educativo. Todos son componentes de educación. Muy buenos los artículos, excelentes, yo diría, ¿no? También tenemos ese. Y luego vamos a ver ya la parte de preguntas y la parte ya de aplicación. ¿Hasta acá alguna pregunta? Entonces, tenemos que poner en palabras clave los que están considerados en Thesaurus. Sí, Rafael. Eso ahora lo van a practicar, como les estaba mencionando. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que esto va a ser una publicación al final de estos tres workshops. Y entonces yo voy a tener un artículo publicado, ¿no? O sea, yo les voy a dar todas las pautas, porque las siguientes sesiones van a tratar todo lo que son plataformas, donde ya tengo mis avances, ya más o menos tengo estructurado mi artículo. Lo van a hacer ahora, fíjense. Y luego la pregunta sería, ¿qué más debería yo hacer? Mira, la siguiente parte es ya, hay que afinar tu artículo, hay que ver cómo has hecho tu cribado, cómo has establecido toda tu ruta para la revisión sistemática y ya tienes, digamos, el 50% de tu artículo. La siguiente sesión lo acabamos y sí, voy a enviarle el enlace. Ahorita les voy a enviar más bien el PPT para que ustedes lo recuerden, porque recuerden que no está grabado esta sesión. Hay problemas con el Zoom, entonces no sé, voy a cambiar ahorita de Zoom para que podamos grabar la parte práctica y ustedes lo recuerden, ¿ya? Sí les voy a enviar el enlace tanto de Eric como de Thesaurus, de UNESCO, y ustedes van a poder buscar. Todas las revistas hoy día les piden eso. ¿Por qué? Porque recuerden que para nosotros tiene un concepto y probablemente para el mundo entero no tiene el mismo. Entonces tenemos que buscar un concepto que esté dentro de esa librería, ¿no? Que es una lista de términos que ya están adoptados por toda la comunidad científica, y por eso las pido. Sí, las voy a enviar. Gracias, Alina. Ahorita. Muy bien, entonces pasamos al práctica, ¿les parece? En 1, 2, 3, si no tienen preguntas, voy a salirme un ratito de la sala, ustedes se quedan ahí con Fernanda, y me voy a salir para entrar y grabar la sesión del taller, porque si no, no van a ustedes poder tener esta parte, que ya es la parte de aplicación. De repente me perdí cómo era, y de repente no están anotando. Ustedes ahorita tienen que entrar a la computadora, por eso se les pido. Un ratito, por favor, me voy a salir para entrar a la parte de aplicación. A ver, hay una pregunta más. Saludos, ¿los artículos estarían orientados a algún cuartil? Sí, excelente. Las revisiones sistemáticas están orientadas a cuartil 1 y cuartil 2, pero si usted quiere publicarlo, a lo mejor esta parte, digamos, yo les recomendaría, si no has publicado, entonces empezaría con un cuartil 3. Pero si ya tú eres, digamos, aquella docente que ya publica, entonces yo te recomendaría que vayas subiendo el cuartil 1 al cuartil 2. Acuérdense que también les voy a dar esa base de datos de algunas revistas, ¿no? Que tanto, de repente Fernanda también nos va a ayudar con Scopus, que son abiertas y que nosotros podemos ver, dependiendo de la temática, alguna revista, ¿no? Y que también nos pueda publicar, ¿no? Muy bien, gracias, Raúl. Sí están orientadas a los artículos, ¿no? O sea, no se olviden que esto tiene un nivel de investigación científica, esa es su definición, es una investigación científica, ¿no? Porque se basa en investigaciones primarias, ¿no? Ya, muy bien, voy a salirme 2 momentitos, me espera un rato porque si no, no voy a poder grabar, ¿ya? Cada uno de ustedes seguro que estará ya tomando nota, aunque en realidad ya está grabándose ahorita justamente, y vamos a la metodología, y ahí ya viene su tarea, ya viene la tarea de cada uno de ustedes. Y esta parte ya nos va a ayudar Fernanda porque vamos a ir consolidando la primera parte, ¿no? Ya. 1, etapas. La definición de la pregunta de interés. Ya hemos visto la pregunta de las revisiones sistemáticas,
por ejemplo, de las plantas me gustó, las plantas medicinales, aunque yo no creo que haya, porque le he dicho que es una enfermedad huérfana, sobre plantas medicinales para mitigar el dengue o para contrarrestar el dengue, ¿no? Yo no creo, porque ya les he contado que solamente el dengue le da a países pobres, a países o en vías de desarrollo, y en países donde, por ejemplo, no tienes buenas prácticas en el reservorio del agua, ¿no? Y por eso vienen los zancudo. Entonces, aquí más bien voy a tomar algunos de los que me voy a acordar de aquí. Ya, barreras, ¿no? Para la implementación de una SGCI, ¿ya? Esto sí me gusta, creo que es interesante, estas barreras. Vamos a ver con el tema de las barreras de implementación de la SGCI, después hablaban de revisiones bibliométricas, ¿no? De herramientas para las revisiones bibliométricas, que es una revisión sistemática. Entonces ya tengo, el primer punto ya la tengo. Segundo punto. El segundo punto es, voy a buscar, vamos a hacer el ejercicio conmigo aquí, ¿ya? Y luego les voy a decir por qué tenemos que hacer este ejercicio, porque ya estamos ahorita en la parte... Voy a entrar a la parte de aplicación. A ver, yo estoy con mi computadora y estoy en Google. Ya definí mi pregunta de investigación, ya la puse. Muy bien, muy bien. Entonces, ahorita voy a empezar a buscar tu pregunta de investigación, ¿no? ¿Cuál era tu pregunta de investigación? Herramientas, ¿cuál era? Bueno, un ratito voy a poner. Acá están las preguntas. Por ejemplo, allá. Barreras en la implementación de la SGCI. Vamos a poner acá. En el Google nada más, ¿eh? Barreras. Ahora, si quiero ponerle Scholar Google, también me hace búsqueda, ¿no? Barreras para... de SGI, ¿no? Quien es dueño del tema también me ayuda, ¿no? De la implementación de sistemas, ¿cuál era? Acá la tengo acá. De sistemas de gestión de la calidad. De la calidad. Y aquí le voy a dar un más, que es un, de la calidad, y voy a buscar en publicaciones, ¿no? Voy a buscar en base de datos, voy a buscar en la base de datos, y vamos a ver cuántas investigaciones hay. Vamos a buscarle así, ¿no? Vamos a buscarle en una base de datos. Vamos a buscar en una que se llama Cielo. Voy a buscar cuántas investigaciones hay en Cielo, ¿no? Ustedes van a ver aquí, implementación de sistemas de calidad. Miren, barreras para la implementación, en hallazgos de investigación, relación entre la gestión de la calidad total, barreras de la calidad de la información. Voy a buscar en esto, que es la calidad total, y voy a ir buscando simplemente en esta base de datos. Pero si yo quiero colocar, voy a buscar en un, aquí no puedo colocar Scopus, ¿no? Yo tendría que entrar a Scopus. Si yo quiero entrar a Redaly, por ejemplo, para buscar otra base de datos, entonces aquí vas a entrar, por ejemplo, a su misma página para buscar, y voy a encontrar barreras culturales, solamente hablando de Google, ¿eh? Barreras culturales, que es la primera herramienta en la que todo el mundo ingresa, un alumno, ¿no? Y ya después vamos a ir alcanzando la siguiente barrera, un Scholar Google, y de repente no, yo voy a ir de frente a la base de datos, ¿no? Entonces voy a buscar cuáles son las barreras culturales en la implementación, facilidades para superar a lo mejor la gestión de la calidad, implementación de sistemas y su disociación, barreras culturales. Miren, barreras culturales para la implementación de la SGCI, interesante. Ya. Y usted va a encontrar, por ejemplo, miren, aquí, ¿cuántas tiene usted? 269.000 en 38 segundos. O sea, si siguen pasando segundos más, usted va a tener más de 250.000, con la cual usted no va a poder revisar. Entonces, para eso, ¿qué hago yo? ¿Qué hago para no revisar estos 260.000, que es lo que ustedes hacen en Google? Entonces, lo segundo, ¿ya? Vamos de frente a nuestra carpetita,
y me dice, ya, una vez que has seleccionado, por ejemplo, en base a tu pregunta de investigación, entonces tú dices, bueno, ya busqué 269.000 en una, 39.000 en la otra, en Google nomás, y ahora tú vas a empezar a hacer tus criterios. Y ahora ya le doy el pase, por ejemplo, ¿a quién? Le voy a dar el pase a Fernanda para que me ayude con Scopus. Entonces, vamos, Fernanda, de repente me puedes ayudar a ingresar a Scopus. Se ve muy pequeño, dice. A ver, vamos a ver. Ya, sí, no se preocupen, lo que pasa es que, muchas gracias. Buenos días, Fernanda. Fernanda es... También. Gracias, Fernanda. Bueno, ustedes conocen, Fernanda es una experta en temas de búsquedas en Scopus y ella nos va a ayudar con estos ejemplos, ¿no? Vamos a tener estos dos ejemplos. Uno, ¿cuáles son las barreras para la implementación de sistemas de gestión de la calidad? Y ahí vamos a empezar la siguiente ruta, que son los criterios de inclusión y exclusión, para tener ya no los 269.000, sino tener un poquito menos. Y ahí con Fernanda lo vamos a hacer. Ahora sí, te doy el pase, Fernandita. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, yo te escucho perfectamente. Súper, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Como les comentó Carol, yo trabajo en Elsevier con las herramientas de gestión de la investigación, especialmente Scopus. Entonces, me gustaría empezar con una breve introducción a Scopus. Me imagino que muchos de ustedes ya conocen la herramienta, pero voy a presentarles brevemente algunos detalles. También pasar muy rápidamente por, como los mencionó Carol al principio, cómo utilizar los operadores booleanos, por ejemplo, para hacer una búsqueda de términos más específicos, cómo combinar los términos que les puede agregar mucho valor en su búsqueda. Y ahí finalmente vamos a pasar a ejemplos buscando en Scopus y cómo hacer esa selección y limitación de los estudios que nos comentó también Carol. Voy a compartir mi pantalla, déjame ver si tengo permisión. Ahí, perfecto. Ya ven mi pantalla, ¿no? Me imagino que sí. Sí, lo ven. Se ve. Perfecto, muy bien. Entonces voy a hacerles una introducción muy breve de lo que es Scopus. Scopus es una base de datos de citas y resúmenes de artículos revisados por pares. Hoy es la base de datos que tiene la mayor cobertura de resúmenes de citas de literatura científica revisada por pares. Tenemos hoy más de 7.000 editoriales que disponibilizan su contenido a través de Elsevier. Son más de 90 millones de artículos, conferencias, patentes. Hay distintos tipos de productos de investigación que vamos a encontrar en Scopus, ¿no? Y esos productos están organizados en perfiles de investigadores y también perfiles de lo que llamamos instituciones. Entonces, toda la información está linkeada. Un detalle muy importante acerca de Scopus es que Scopus no es una base para bajar los artículos científicos, no es una base que les va a entregar los artículos en texto completo, ¿okay? No trae esta información. ¿Por qué? Porque la propuesta de la base de datos, de bases de datos de resúmenes, como lo llamamos, son bases referenciales y lo que nos ayuda es dar esta mirada, conocer el estado del arte de la investigación en un determinado tema, hacer búsquedas muy específicas, que es como la que vamos a ver hoy, y encontrar los 15, 18 artículos que vamos a leer, a revisar, como nos comentó Carola a principio. Entonces, con eso nos ayuda este tipo de base de datos, ¿ok? No es aquí que van a poder bajar los artículos per se, vamos a ver más adelante cómo bajarlos, y también hay mucho contenido en acceso abierto, ya sabemos, ¿no? Pero quería hacer esta aclaración, que aquí en Scopus van a tener resúmenes de citas. Como les comentaba brevemente, hay diferentes tipos de contenido en Scopus. Gran parte del contenido que tenemos es de artículos, porque hay gran parte del contenido de la ciencia hoy, pero hay conferencias, hay libros, hay capítulos de libros, hay patentes, en las distintas disciplinas del contenido, ¿no? En todas las distintas disciplinas es una base de datos multidisciplinar, así llamamos, ¿ok? El tema de ciencias sociales, que es un tema que estamos revisando bastante hoy, fíjense que acá tenemos la cobertura de cantidad de revistas
por área de conocimiento, ¿no? Entonces, ciencias físicas, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanidades, hoy es una disciplina que Elsevier ha investido muchísimo para agregar más contenido, especialmente contenido latinoamericano. Entonces tenemos una cobertura bastante interesante. Y también tenemos aquí lo que son las revistas que nos muestran ciencias de la vida. ¿Okay? Entonces hay una amplia cobertura de contenido, y un punto muy importante también es que no necesariamente los artículos están en inglés. Mucha gente piensa que para que un artículo esté en Scopus tiene que estar en la lengua inglesa. Esto no es verdad. Los artículos pueden ser en cualquier idioma. Lo que sí tienen que tener para entrar a Scopus es por lo menos título, resumen y palabras claves en inglés. Entonces, el artículo puede ser en español, en portugués, cualquier idioma, desde que tenga también su título, resumen y palabras claves en inglés, porque eso nos va a permitir, como vamos a ver, hacer las búsquedas. Los artículos se buscan por estos elementos, ¿no? Entonces, es muy importante que estén en inglés. Pero tenemos artículos en todos los idiomas en Scopus. Mencionarles brevemente la cobertura. Entonces, no tenemos solamente artículos de Elsevier en la base, no tenemos artículos de, como les mencioné al principio, más de 7,000 editoriales distintos. Entonces, de verdad, es una cobertura bastante amplia y no solamente el contenido de Elsevier está ahí. ¿Okay? El contenido, bueno, para hacer una búsqueda en Scopus, vamos a tener que, obviamente, entrar en la base. Entonces, para entrar en Scopus, tiene que entrar en esta página. Les voy a poner en el chat la página de Scopus. Y deben hacer su sign-in, su login, ¿no? Me imagino que muchos ya tienen un usuario en Scopus, hacen su login con usuario y contraseña. En caso de que no, pueden seleccionar la opción de crear esa cuenta y se crea la cuenta con algunos pasos muy sencillos. ¿Okay? Una vez que estamos en Scopus, vamos a encontrar esta página inicial, ¿okay? Que es la página que nos permite hacer las búsquedas. Hay 3 tipos de búsquedas principales que podemos hacer en Scopus. Una búsqueda por documentos, una búsqueda por autores y una búsqueda por affiliations, que son las organizaciones, las universidades a las cuales están asociados los investigadores. ¿Okay? En esta presentación que les voy a compartir brevemente, les voy a compartir todo este PPT, hay un paso a paso de cómo hacer búsqueda en Scopus, ¿ok? ¿Qué tipos de búsqueda hay? Aquí podemos revisar el listado de títulos en Scopus. Entonces, aquí hay un paso a paso muy, muy detallado de cómo hacer las búsquedas, ¿ok? No vamos a pasar por todo eso hoy por cuestiones de tiempo, pero sí me gustaría hacer hincapié y mostrarles los ejemplos de cómo utilizar los operadores booleanos en las búsquedas de términos, ¿ok? Entonces, un primer punto que vale la pena salientar es que cuando vamos a hacer una búsqueda en Scopus, vamos a poner el término en inglés. Ese es un punto muy importante. Las búsquedas tienen que ser con términos en inglés, ¿ok? Entonces, estas cuestiones que ahora vimos, que Caro nos estaba enseñando, su pregunta de investigación, la podemos pasar a Google Traductor para que nos traduzca los términos en inglés, y una vez que tengamos los términos en inglés, vamos a buscar estos términos en Scopus en este idioma. Yo voy a necesitar hacer una pausa breve, Caro, y porque me están llamando aquí en el teléfono y ya les regreso. Un segundo, por favor. No te preocupes, ahí yo continúo, porque justamente la idea, ya pasamos a la parte de aplicación. ¿Qué estamos ahorita viendo con Fernanda? Ya todos hemos entrado a este motor de búsqueda, ¿no? O sea, el primero, ¿correcto? Pero yo puedo tener más, sí, ustedes conmigo han entrado a Google Académico, pero también podemos buscar en esta base de datos y podemos buscar en esta base de datos, ¿no? O sea, puedo buscar en 3 bases de datos. La revisión sistemática, ¿qué me dice? La revisión sistemática me dice a mí seleccionar, ¿no? Mis motores de búsqueda, ¿ya? Entonces yo voy a buscar en todas esas bases de datos y digo, ay, no, es demasiado. Entonces solamente me voy a quedar con 2 bases de datos, ¿ya? Entonces yo voy a buscar en Scopus y también voy a buscar en ProQuest, ¿no? En ProQuest. Y yo me he quedado con esa base de datos. En esa base de datos yo voy a encontrar tesis, libros, voy a encontrar artículos, ¿no?
no sé si ustedes también han visto que nos dan algunas conferencias también que ahora las está incorporando. Hay conferencias que están dentro de la base de datos. Y a veces tú dices, pero también una conferencia, sí, también he visto seminarios, ¿no? Que se graban y tienen toda una estructura y de ahí extraen la base de datos. Y lo otro es utilizar ya las ecuaciones de búsqueda, que si ya es resultado de una investigación científica primaria. Lo que usted puede hacer es convertir su tesis en un artículo científico. Y eso lo vamos a ver en las siguientes, van a ver las otras 2 sesiones, lo que son los más usados, ¿no? Lo que es cartas al editor y artículos científicos, ¿no? Entonces, Fernanda, acá hay una preguntita que yo no puedo resolver. ¿Por qué mi página de Scopus no tiene la pestaña de Research and Discovery? Porque todavía es una funcionalidad nueva que todavía no está abierta para los clientes. Muy buena pregunta, sí, pero la vamos a habilitar en breve. Gracias por la consulta. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces, pasamos ya con... y también la otra pregunta que vuelven a hacerla es, ¿cómo hacer para comprar los artículos? Por ejemplo, que cuando tú entras a veces al Scopus, hay algunos artículos que, digamos, necesitas comprarlos. ¿Cómo hacemos? Solamente por pago, ¿no? Pago... Sí, bueno, hay 2 opciones, ¿no? Hay los artículos que son de revistas Elsevier, el PMISUT, también Concitec, tienen un acuerdo con Elsevier para darles acceso a lo que es Science Direct, que es la base de revista de Elsevier, ¿no? Entonces, en caso de que sea una revista de Elsevier, van a poder acceder por el acuerdo que tiene PMISUT y también con Concitec. En caso de que no sea de Elsevier, en la propia página de Elsevier van a poder comprar el artículo. Ahí normalmente hay una opción de comprar el artículo y con una tarjeta de crédito se puede hacer. Tienda de pago, creo que es, ¿no? PayPal, que generalmente aparece. Muy bien, contestadas las preguntas, ¿no? Vamos ya a la parte operativa, ¿no? Muy bien. Entonces, todos en sus computadoras se supone que deben estar haciendo, primero definí mi pregunta de investigación, que es parte de mi revisión sistemática, ¿no? Que era barreras para la gestión, era gestión de la gestión de la SGCI, ¿no? De gestión de la calidad. ¿No? Ella quería ver cuáles eran estas barreras que existen para la implementación de la gestión de la SGCI. ¿Puede ser una revisión sistemática? Sí, claro. Perfecto. Ahí podemos buscar... perfecto. Entonces ahí tenemos que pensar inicialmente en los términos, ¿no? ¿Qué términos vamos a utilizar para buscar? Y esos términos tienen que ser en inglés. Entonces, si estamos hablando de barreras de gestión, para implementación del sistema de gestión, yo creo que ahí tenemos que definir los términos más importantes. Barrera es un término muy importante, ¿no? Y entonces vamos a poner como inglés, barriers. ¿Okay? También tenemos que agregar otros términos que son relevantes. No le voy a poner a pregunta exactamente cómo está. ¿Por qué? Porque eso limitaría mucho la cantidad de artículos que vamos a tener. A mí siempre me gusta empezar con una búsqueda un poco más amplia y utilizar los filtros que vamos a ver que tienen Scopus para ir limitando los artículos que vamos a revisar, ¿no? Entonces, en este tema, por ejemplo, podríamos buscar los términos de barreras, y vamos a poner también la parte de gestión, es muy importante, ¿no? Entonces vamos a poner, pero no es cualquier tipo de gestión, ¿no? Es una gestión de calidad, ¿no? Entonces vamos aquí a pensar en calidad. Entonces sería gestión de la calidad. Vamos a pensar en algo como quality management. Y aquí, fíjense que lo estoy poniendo entre comillas, ¿ok? ¿Por qué? Porque quiero que busque los 2 términos. Los 2 términos tienen que estar, no necesariamente juntos, pero sí los 2 términos tienen que estar en el título, en el resumen y en palabras claves, ¿ok? Como una expresión. Y vamos a agregar también lo que sería, vamos a pensar aquí, barreras y facilitadores para la implementación de un sistema de gestión de calidad en las universidades públicas de Perú. Entonces, aquí hay una especificación, ¿no? Que es, queremos tratar
de universidades públicas en Perú. Entonces, vamos a pensar aquí en términos que podemos agregar para todavía refinar aún más. Estamos hablando de barreras, estamos hablando de gestión de calidad y estamos hablando de universidades públicas. Entonces, vamos a poner la expresión de public universities. Public universities. Y lo voy a dejar sin la parte de localidad, que sería en Perú por el momento, porque me gustaría conocer un poco qué sería el estado del arte de este tema y después podemos enfocarnos en los artículos que sean acerca de Perú. ¿Estás de acuerdo, Caro, o prefieres que pongamos ya la limitación a Perú? No, sí, por ejemplo, ahí está bien. Me parece que mejor es cuanto más amplio tenga, porque va a poder tener acceso y también va dentro de sus criterios de búsqueda de poder elegir, ¿no? Está bien. Así es, perfecto. Entonces, bueno, una vez que seleccionamos nuestros términos y ya utilizamos aquí los operadores booleanos, como vimos, vamos a hacer entonces la búsqueda. Hacer un clic en Search. Y la herramienta, ya la hicimos súper específico. Tan específico que me ha traído un resultado. Un resultado que nos habla de Etiopía. Ok. Tal vez no sea el tema que estamos, que queremos revisar. Entonces, ¿qué nos muestra? Lo que nos muestra esto, y es un ejemplo interesante, porque nos muestra que ya la búsqueda fue muy enfocada, ¿no? Y tenemos que revisar nuestra estrategia de búsqueda para ampliar los números de resultados y ahí poder seleccionar los temas que serían más interesantes. Entonces, eso también es útil y es parte del proceso. Tenemos que muchas veces revisar la estrategia varias veces hasta llegar a una que sea interesante para los resultados que estamos buscando. Entonces, eso puede pasar. Muy bien, entonces vamos a hacerlas un poco más amplia. Quizás se le quita barrera, ¿no? Sí, es lo que estaba pensando. Queremos implementar gestión. ¿Y qué más me sugieres? Implementación. Implementación, ok. Entonces, implementación. And management. Okay. Management. A ver si el tema de quality management. Sí, igual, ¿no? Tiene muy pocas. Sí, igual estamos muy restringidos con este tema, ¿no? Estoy pensando si el tema de gestión de calidad. Solamente dejarlo con gestión de calidad, sin implementación a lo mejor. Vamos. Entonces, porque la implementación también es más de detalle. Sería más la parte práctica, ¿no? Yo sería más de... perfecto. Ok. Sí. Ya, por ejemplo, acá sí. Ahora sí tenemos un número interesante de documentos. Y a partir de aquí, de esa búsqueda más amplia, lo que podemos hacer es utilizar los filtros para hacerlas más específicos, ¿no? Un comentario que me gustaría hacerles que puede ser bastante interesante. Scopus ahora incluye filtros de artículos que están en acceso abierto. ¿Okay? Entonces, y como sabemos, la cantidad de artículos en acceso abierto está creciendo cada vez más, ¿no? Entonces, si yo como investigador quiero solo trabajar con los artículos que yo voy a poder leer, bajar, está la opción de utilizar el filtro de acceso abierto y ahí voy a mirar solamente artículos que yo sí tengo la seguridad que voy a poder bajar y leer. ¿Okay? Esta es una alternativa, podemos trabajar con esto en temas que tienen una gran cantidad de artículos en acceso abierto. En este tema, no sé si sería tan interesante porque fíjense que de los 75 documentos que encontramos, 27 están en acceso abierto. Entonces, si trabajo solo con esos documentos, estoy limitando bastante mi universo de investigación, ¿no? Entonces, tal vez sería interesante seguir con los 75 por el momento, mirar un poco más de detalles acerca de los documentos y después enfocarme en esos documentos que son en acceso abierto, ¿ok? Aquí hay otros filtros que pueden ser interesantes, por ejemplo, de disciplina, de tipos de documentos, si son artículos, si son conferencias o libros, de las revistas, de las palabras claves. Estos filtros de palabras claves, a mí me gusta mucho utilizarlos para refinar nuestras búsquedas. Entonces, si hago una búsqueda, como por ejemplo lo hicimos al principio, que estaba muy estrecha, muy direccionada, puedo mirar estos filtros de palabras claves para encontrar qué otros términos otros investigadores están usando para referirse a ese mismo tema de interés. Entonces, esto me ayuda a redefinir lo que serían mis
mi búsqueda, ¿ok? Las universidades o instituciones que están publicando sobre este tema, aquí hay otro filtro que a mí me parece súper interesante, que son, ¿cuáles son las instituciones que están financiando investigación en este tema? ¿Okay? Entonces, si yo soy un investigador y quiero seguir haciendo investigación en este tema, esa es mi información que me puede resultar muy interesante de una búsqueda de Scopus, de una búsqueda de mi revisión sistemática, ya puedo encontrar cuáles son las instituciones que están financiando investigación en este tema y poder buscarlas para mi próximo proyecto. Ojalá mi próximo proyecto yo podría ir, ¿no?, a una institución de Londres o incluso a instituciones en Brasil que están financiando este tipo de investigación que yo estoy haciendo y ahí buscarles un financiamiento. Entonces, también hay muchas posibilidades que nos abren este tipo de herramientas. Les comentaba, aquí son los países que están investigando este tema y les comentaba acerca del idioma, ¿no? Entonces, fíjense que hay no solamente inglés, pero gran parte de la ciencia hoy se produce en inglés, entonces muchos de los artículos van a estar en inglés. Pero está también la posibilidad de mirar artículos, de trabajar con artículos en español y en otros idiomas, ¿ok? Entonces, esto es bastante importante. Fernanda, ahí un ratito, fíjense, parte de la estrategia o la metodología de Prisma es, uno, ver tus bases de datos, estas macro en las que tú buscas y te aparecen 299.000 artículos, versus cuando tú eliges tu base de datos, por ejemplo, acá Scopus solamente me da 75 investigaciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la calidad del artículo. Entonces, si yo lo busco en Google, probablemente encuentre artículos, pero que no tengan el componente de calidad. Y esa hace la diferencia entre que yo busque en una base de datos y en otra. Pero el otro es que cuando yo busco en la base de datos de Scopus, me aparece 75. Obviamente tampoco voy a poder revisar 75, entonces lo que empleo, según la metodología, son los criterios de selección o inclusión y exclusión. Entonces, ¿por qué los voy a incluir en mi investigación o por qué los voy a excluir? En este caso, por ejemplo, Fernanda ya nos ha puesto en autos, por ejemplo, criterios que vamos a ver. Uno es el tiempo. Entonces, yo puedo buscar en mi base de datos, por ejemplo, miren ustedes estos dos primeros artículos, son del 2023. Dependiendo de la temática, ustedes van a encontrar artículos que son, por ejemplo, desde el año 50, y usted va a encontrar 2.000 artículos. Entonces, usted va a elegir la temporalidad, que es un criterio. Entonces, usted va a decir, no, mis artículos los quiero. Si bajas un poquito, Fernanda, ¿en qué años están publicados? Ahí está, from. Entonces, puedes colocar vamos a colocar desde el 2020 hasta el 2023. Y con lo cual tu búsqueda se reduce. Miren, ahora van a ver. Ya no, si le damos, por ejemplo, ya finiquitar solamente ese criterio, ya no vamos a tener 75, sino vamos a tener 20 artículos. 20. ¿Puedo revisar los 20? Sí, pero quiero hacer otros filtros más. Solamente voy a buscar en idioma inglés. No me interesa el español, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo ya tengo inglés, ya no voy a tener a lo mejor 20 artículos. Entonces, voy a tener 18 artículos, ¿no? Entonces, limito mi búsqueda y ya tengo 18 artículos. Pero, por ejemplo, hay otro criterio más. De repente, si usted está viendo todo lo que es gestión de la calidad, ¿no? Entonces, y quiero yo, por ejemplo, ver el tipo de, ya le he puesto, por ejemplo, idiomas, lo he limitado en el tiempo, lo he puesto en una base de datos, y ahora otro criterio que puede ser, solamente quiero estudiar el tema de los efectos, las barreras. Entonces yo tendría que revisar esas 18, tendría que revisar una por una y ver básicamente en un abstract y determinar si es lo que yo estoy buscando para mi análisis, ¿no? Entonces yo reviso en el abstract y tomo nota. Si yo estoy revisando un artículo que tiene que ver con las barreras, a lo mejor viendo este artículo lo voy a eliminar porque no se trata de barreras. Entonces, al final no me voy a quedar con... Dime. Si me permite hacer una sugerencia, claro. Si queremos claro. buscar el tema de barreras, está la opción de buscar entre los resultados, ¿no? Entonces, aquí... qué bien. Para refinar la búsqueda. Podríamos hacerlo entonces, quiero buscar barreras, ¿no? Entonces, vamos a ver. Lo que sí no estoy segura es si el término en inglés que utilizan es barriers.
Yo creo que no es barriers. En inglés creo que es limitaciones puede ser. Limited. Limitaciones. Vamos a buscar. Limitation, sí, claro. Aquí encontramos uno. Integration. Un artículo esta y la otra serían dos, ¿no? Sí, con este término limitaciones. A ver qué otros términos podríamos utilizar. Muy bien, si alguien del equipo también puede participar, puede identificar esta palabra que es común para todos, ¿ah? Buen día, una consulta. Buen día. Te escuchamos. Ya, mire, bueno, según algunos investigadores sostienen de que si yo quiero publicar respecto a la revisión sistemática, voy a publicar en Scopus, básicamente me remito a todo lo que son trabajos de investigación en Scopus, pero sin embargo que yo quisiera publicar, por ejemplo, en Cielo u otra revista de menor impacto, entonces no necesariamente podría ser las revistas de Scopus, ¿no? Sino también de otras revistas como por ejemplo Cielo, Latindex, Catálogo 2, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay al respecto? ¿Es cierto eso o hay alguna limitación? Mira, de la parte, les voy a contestar desde lo que está en Scopus. Scopus no solamente tiene revistas de Elsevier, como les comentaba, pero también revistas de Cielo, revistas de Latindex. Entonces, están aquí también esas revistas. En Cielo tenemos, no está todo Cielo, pero sí tenemos, yo diría, 80% de las revistas Cielo también están en Scopus. Entonces, también estarían considerando este tipo de revistas acá. Okay. Ahora, si me permite hacer otro comentario, hay una otra herramienta que se puede utilizar para buscar las revistas que quieren publicar, que yo les puedo mostrar al final de la sesión, solo para no desviarnos completamente del tema de revisión sistemática. Pero sí hay una herramienta gratuita que se puede utilizar para justamente encontrar revistas que están más apropiadas para su artículo. Y al final les puedo enseñar para que puedan revisarla también. Continuamos. Muy bien, antes que nos gane la hora. Entonces podemos buscar para limitar o para ampliar un poquito el tema de las búsquedas y no ser tan limitado. El tema de restriction puede ser también, Fernanda. Disculpa, no escuché. Restricciones, ok. Uh-huh. O también obstáculos, ¿no? Obstacles. Uh-huh. Estoy pensando que tal vez lo que podríamos hacer es invertir la orden de la búsqueda, porque empezamos con gestión de calidad en universidades públicas, ¿no? Tal vez lo que podríamos invertir la lógica y pensar en restricciones o barreras de implementación de gestión en universidades públicas, y después enfocarnos en el criterio de calidad. También puede ser más amplio. Está bien, porque en realidad cuando ellos entran a hacer las búsquedas, para cualquiera, siempre te sale en el número de documentos, te salen pues 200, 600, 800, 1000, va a depender mucho de qué temática. Por ejemplo, dentro de lo que ellos también, si quieres buscar una así muy amplia, puedes encontrar en el tema, esta que habían puesto esto, herramientas de revisión bibliométrica. O sea, han habido revisiones bibliométricas y puedes ver qué herramientas, estrategias, técnicas, ¿no?
y ver un estado del arte. Creo que esa también van a encontrar, en esta ya, por ejemplo, aquel investigador que ha colocado el tema de gestión de la calidad, creo que le va a ser mucho más práctico desarrollar este estudio que ya Fernanda lo ha realizado, para que usted haga una revisión sistemática. Y de esos 18 usted puede empezar a leer cada uno de los abstracts y determinar por dónde más o menos va su análisis, y a lo mejor se queda con 5 y sobre eso hace su revisión sistemática, pero bien contundente. Muy bien, ahora pasamos a la otra temática para hacerlo mucho más práctico, ¿no? Que era el tema, o mejor dicho, para ver cómo se da todo este cribado, esta selección de los artículos. Y habíamos visto el tema de herramientas de revisión bibliométrica, ¿no? Perfecto. Entonces, la idea sería hacer una búsqueda de artículos que traten de este tema. Ajá. No, para que me quede claro. Ok, perfecto. Herramientas o, por ejemplo, qué estrategias, técnicas han empleado para usar bibliometrías, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, estoy buscando aquí lo que es el tema de Systematic Reviews, y lo que podemos ver es cómo nos va, déjame corregir lo que salió incorrecto. Perfecto, aquí tenemos un ejemplo que nos trae una gran cantidad de documentos, ¿no? Y aquí sí valería la pena revisar, también agregar otros términos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de revisiones sistemáticas, bueno, hay un montón de documentos que traen este término, revisiones sistemáticas, en su título o resumen, ¿no? Entonces, vamos a agregar aquí ahora la otra palabra que sería herramientas. Entonces, quiero buscar revisiones sistemáticas y la palabra herramientas. Y lo que voy a hacer aquí es, para que sepan, voy a poner a ver si en español se dice así, un asterisco, porque eso me va a traer variaciones de la palabra. Me va a traer la palabra tú en plural o tus herramientas en el plural. ¿Okay? Eso nos permite entonces trabajar con esas variaciones de la misma palabra, ¿ok? Entonces, fíjense que se redució el número para 28,000 documentos, aún es una cantidad gigantesca de documentos, y ahora lo que podríamos hacer aquí sería trabajar, estamos con filtro de fecha, ¿ok? Entonces, estamos mirando solo artículos de 2022, pero aún es una cantidad gigante de documentos, y aquí lo que podemos hacer es trabajar, por ejemplo, con los filtros de disciplinas. Si quiero hacer una revisión sistemática en una disciplina específica, mirar otros artículos que tratan de revisiones sistemáticas en la disciplina que a mí me interesa, ¿no? O entonces, mirar otras revisiones sistemáticas. Esto es una sugerencia también que me gustaría hacer. En Scopus tenemos un filtro de tipos de documentos. Y obviamente que están los artículos, pero fíjense que también podemos buscar otras revisiones sistemáticas en Scopus para incluso ver cómo la hicieron, cómo funcionan y tener algunas ideas de cómo preparar nuestro propio trabajo. Están también las búsquedas por palabras claves que podríamos utilizar aquí para también refinar lo que sería nuestra estrategia de búsqueda. Entonces, revisiones sistemáticas que están relacionadas con metaanálisis, con mujeres, con algún tema más específico de investigación que nos podría ayudar a refinar estos resultados y estas búsquedas. ¿Okay? Entonces, así vamos trabajando con lo que son los resultados de Scopus para que podamos llegar a un número más limitado de artículos, ¿no? En ese caso, mi sugerencia sería también que podamos saber cuál sería el tema o cuál sería la disciplina que quieren hasta trabajar con estas revisiones sistemáticas, porque ahí nos permitiría entonces enfocarnos un poco más en lo que son los resultados específicos de interés a esta persona. No sé si nos puede facilitar el chat. ¿Qué disciplina sería o qué tema específico para esta? Sí, no se ha puesto la disciplina. A lo mejor puedes poner esta revisión sistemática para
He visto por acá ciencias. ¿Alguno de ustedes quiere indicar qué ciencia? Porque aquí hace revisiones bibliométricas, pero no dice la ciencia, ¿no? No dice a qué área. De ingeniería, matemáticas, nos dice. De repente podrías usar para algo más, a ver, para neurociencia, puede ser para neurociencia. A ver, alguien que preguntó neurociencia por allí. Ya, ahí está, ¿ves? Y ya, por ejemplo, miren en la temática, ya no vas a tener los mismos resultados, sino tienes 1302. Entonces, esa es la segunda parte de este cribado, que tiene solamente una cantidad reducida. A eso podemos limitar más las búsquedas, ¿no? A ver, Fernanda, de repente podemos limitar algunas búsquedas. Aquí tal vez lo que podríamos pensar también, además de lo que sería la disciplina, es si hay algún, porque si quiero hacer unas revisiones sistemáticas ya tengo más o menos la disciplina, pero también el tema, ¿no? Entonces había pensado tal vez en limitarlos por palabras claves, por keywords, algo que nos acerque mucho más a lo que sería el tema de nuestra revisión. También podría ser una opción. Claro, habría que hacerlo para ver cuántos. Lo que tenemos que llegar aquí es a más o menos un número que nos permita a nosotros revisar, analizar muy bien, tanto internamente o a nivel conceptual, metodológico, a nivel de la propia redacción que ha hecho el investigador, ¿no? Entonces podría ser una limitación interesante el colocar, a ver, ¿qué podríamos hacer? Neurociencia elegimos, ¿no? Sí, ajá, neurociencia. Y dentro de qué sería neurociencia, si hay alguna... Cognición sería, ¿no? En la parte cognitiva, porque él decía cómo se relaciona. Perfecto. Que podría ser interesante. Muy bien, ahí ya reducimos a 145 resultados. ¿Ves? Por ejemplo, miren, si ustedes observan, aquí ya se ha reducido a 145. ¿Cuánto teníamos inicialmente? ¿Recuerda? ¿Cuánto fue el inicio? 204.835 artículos, ¿no? ¡Qué bárbaro! Entonces vamos a seguir haciendo un poquito más limitada la búsqueda porque sigue siendo extensa para la revisión que yo tendría que hacer, ¿no? Recuerden que al final cada uno de nosotros va a leer estos papers y va a analizar y va a llegar a un resultado, ¿no? Entonces sí es importante que ustedes vayan determinando qué otra limitación podemos hacer para el tema de las búsquedas. A ver, por favor. ¿Qué más podemos emplear? A ver los que están aquí en sala. El año, ¿está bien el año? Por ejemplo, veo que hay algunas que están, de repente, si yo quiero buscar solamente el 2023 para ver ya los avances últimos. A ver, de repente, Fernanda, el año. Me parece que hice algo mal. Buenos días. Quería hacer una pregunta, no sé si... Por supuesto. Buenos días, por supuesto. Sí, buenos días. Nosotros trabajamos una revisión sistemática en cuanto a la ansiedad y, a ver, acá tengo el... A ver, un ratito. Ansiedad, estrés y depresión como efectos de la COVID-19, una revisión sistemática y el metaanálisis. La pregunta era, ¿no? En las revisiones sistemáticas acabo de escuchar de que se puede trabajar con solamente una base de datos, caso podría ser Scopus, o necesariamente hay que incorporar las diferentes bases de datos que se tienen, ¿no? Porque esta revisión se hizo con 4 bases de datos
bueno, en este caso que no fue Scopus, ¿no? ¿Eso es válido? Esa sería la pregunta, ¿no? O solamente yo defino en la revisión sistemática si es en Scopus, en este caso podría ser Cielo, o no sé, ¿no? Eso es lo que sería la pregunta. Sí, por supuesto. ¿Recuerdan no sé si todos estuvieron, un ratito, Fernanda, voy a compartir el Word que se hizo para la parte en la que, en el momentito que me diste para poder participar, veíamos, por ejemplo, si yo quiero revisar, por ejemplo, avances en cualquier materia, por ejemplo, es importante. Por ejemplo, habíamos visto métodos de corrupción, pero podemos ver otro tipo de conceptos. Por ejemplo, aquí estamos hablando de sistemas de gestión SGI, ¿no? Estábamos hablando de plantas medicinales o cualquier tipo de temática, ¿no? Y la pregunta de usted es, ¿puedo utilizar una sola base de datos? Sí, porque... o puedo utilizar dentro de mis motores de búsqueda las bases de datos que usted guste, ¿no? Por ejemplo, tenemos EBSCO, Scopus, Google, Redalyc, Website, Cielo, ¿no? Pero de repente usted solamente eligió, porque eso es a determinación del investigador, determina qué base de datos va a hacer usted justamente su análisis. Y solamente puede elegir Scopus, puede elegir Scopus en ProQuest, puede elegir Scopus o cualquier otra base de datos. Lo importante es cuando usted justifica. ¿Por qué usted solamente ha elegido, por ejemplo, Scopus? Es porque dentro de la base de datos es la que te da mayor calidad. Recuerden, el tema de la calidad de las investigaciones. Entonces, por eso es que tú has elegido solamente esa base de datos para ver justamente estos avances, ¿no? Y de ahí ya viene toda la parte que vas a encontrar si tú quieres ampliar tu búsqueda, no solamente, por ejemplo, ahorita con Fernanda estamos viendo solamente artículos que son de acceso abierto, ¿no? Entonces, si solamente vemos de acceso abierto, ninguno te va a tener algún costo. Por lo tanto, tu límite de búsqueda va a ser menor, porque recuerden que también hay pagantes. Y en todo caso, si tú tienes 10.000 bases de datos y tienes 5.000 pagantes, aquí estarías reduciendo tu búsqueda de esos 15.000 a solamente los no pagantes, que serían 10.000, o serían 1.000 de estos 15.000, ¿no? Va a depender mucho de qué se hayan investigado en estos puntos. Entonces, aquí ya paso a compartir, respondiendo a tu pregunta, que sí puedes hacer uso. Ahora sí, Fernanda, pues ya estábamos en los 20, creo ya. Puedes hacer la base de datos una o dos, es a criterio del investigador, pero sí debes justificar, ¿no? Hay una parte en la que tú determinas por qué has hecho ese tipo de búsqueda solamente en una, en dos, o en tres o cuatro bases de datos, ¿no? Y eso va a depender mucho del tema de la calidad, del tema de la temática, de su comportamiento dentro de estas bases de datos, de repente el idioma, ¿no? Es una limitante también en Scopus, como ves, casi todo es en inglés, muy poca información tienes en español. Muy bien, entonces llegamos. ¿Alguna consulta más, Godofredo? Más bien, muchas gracias. Sí, en esa revisión sistemática justamente nosotros empezamos, se buscó en las bases de datos de PubMedic, en WebCiencia, en Lilac y en Cielo. Empezamos con 110 y luego usando el Prisma 2020 llegamos a determinar prácticamente, bueno, lo que están trabajando en estos momentos, ¿no? Entonces llegamos a la revisión del metaanálisis, prácticamente nos quedamos al final con 21 artículos con los que se trabajó. Sino justamente le preguntaba eso porque quisimos publicar y como que hubo una pequeña observación de que no se revisaron todas las bases de datos, justamente por eso era la pregunta, ¿no? Entonces, eso era por eso era la pregunta y la inquietud, ¿no? Entonces uno define, porque se supone como son de ciencias médicas, entonces se eligieron esas revistas porque, como decía, ¿no? Son más abundantes, tienen datos más actualizados, están más pegados a ese tipo de temática, ¿no? Pero bueno, fue una de las observaciones y bueno, pues que... Bueno, lo estamos trabajando todavía, en todo caso, mejorándolo, ¿no? Claro, mira, Godofredo, te voy a dar unos tips, en realidad, para el tema de las ciencias médicas. Cuando revisas en ciencias médicas, hay bases de datos que ya están estructuradas, como por ejemplo el ILAX, MEDAI, tienes también al PLOTS y también tienes al INS, que a nivel de Perú,
a nivel internacional es una de las mejores bases de datos para publicaciones de artículos, ¿no? Y vas a encontrar una serie de artículos muy interesantes. Entonces, y en Scopus, que es la otra base de datos que también tiene artículos de medicina. Entonces, tienes muy pocas, tienes Medline, Lilacs, Plots, ¿qué más tienes ahí? También tienes el INS y Scopus. De esas 5, deberías elegir algunas que están concentrándose en temas de investigación médica, porque básicamente utilizas Prisma o utilizas Cochrane, ¿no? Entonces, aquí va a depender mucho del juicio del investigador para elegir cierta base de datos, ¿no? Entonces, creo que ahí sí podrías restringir a 2 o 3 revistas, dependiendo también de la temática, porque si la temática es una temática bastante amplia, entonces vas a encontrar también igual, pero vas a llegar a este número, a los 20, y ahí sí ya les dejo a Fernanda para ver otro criterio. Gracias, Godofredo. Muchas gracias, más bien, muy amable. Adicional, en realidad es una sugerencia que muchos no saben, pero si estamos trabajando principalmente con temas de ciencias sociales o temas relacionados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, lo que hemos hecho en Elsevier es un mapeo de los artículos que están relacionados a cada uno de los ODS, ¿no? Entonces sabemos que los objetivos de la ONU está la hambre cero, salud y bienestar. Entonces hay muchos objetivos que están asociados a muchos temas de las ciencias sociales y de bienestar social, ¿no? Y a veces los investigadores quieren buscar artículos que están relacionados a estos temas, pero no saben por dónde empezar. Entonces quería compartirles también un tip de Scopus, que es que el equipo de Scopus ha creado estrategias de búsqueda específicas para cada uno de los ODS. Y esa información está disponible en Scopus en la parte de búsquedas avanzadas. Entonces yo les voy a mostrar, voy aquí a entrar en lo que es una búsqueda avanzada de Scopus. Y olviden esto, que es la búsqueda que ya hicimos, pero no hace falta que lo utilicen, ¿ok? Pero le quería mostrar que en la búsqueda avanzada, aquí tenemos la sugerencia de los operadores, que vimos que ya cómo funcionan. Hay otros operadores más que pueden explorar. Y aquí tenemos los campos específicos que uno puede utilizar para hacer su búsqueda. Entonces yo les mencionaba que normalmente utilizamos esta más amplia, que es una búsqueda en título, resumen y palabras claves, ¿no? Pero también está la opción de buscar, por ejemplo, por el nombre del autor, por la universidad. Entonces aquí vamos utilizando las estrategias que sean más interesantes. Entonces, por ejemplo, si quiero buscar un artículo de la San Marcos, aquí ya tengo afiliación y simplemente tengo que escribir Universidad Mayor de San Marcos y me va a buscar artículos de la San Marcos. Pero también, además de eso, está al final de todo, fíjense que tenemos lo que llamamos de queries, estrategias de búsqueda pregeneradas, ¿no? Que ya creadas en la herramienta, relacionadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿por qué les enseño esto? Porque, como les mencionaba, a veces el investigador quiere hacer una búsqueda relacionada a este tema y no sabe por dónde empezar, no sabe qué palabras claves utilizar. Bueno, aquí lo que tenemos son las estrategias de búsqueda ya creadas por Elsevier para cada uno de los ODS. Entonces, si quiero buscar, por ejemplo, artículos que tratan del objetivo 1 de erradicación de la pobreza, ¿no? Podemos hacer clic acá y fíjense lo que pasa. Me completa ya este campo de la búsqueda avanzada con los términos que nosotros hemos identificado que están relacionados a lo de S1, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que yo quiero hacer una búsqueda de temas relacionados a lo que sería acabar con la pobreza en Perú, ¿no? Aquí ya tenemos nuestra búsqueda, nuestra estrategia de búsqueda casi completa. Estos están los términos relevantes. Podemos agregar otros términos. Si yo creo que hace falta poner más términos acá, podemos mejorar ese trabajo, pero ya hay un inicio, ¿no? Y después agregar lo que sería nuestro país. Entonces yo quiero buscar este tema, pero agrego entonces el país para que me haga búsqueda específica en artículos, en conferencias que están hablando de este tema, de
acabar con la pobreza, pero para Perú específicamente. Entonces, esto es solo una sugerencia que me gustaría compartirles, porque a veces nos ayuda por lo menos a empezar con la búsqueda, y a partir de ahí vamos refinando y revisando, como vimos con los ejemplos que hicimos ahora. No más eso. Caro, no sé si quieres que hagamos un ejemplo más de los que nos pasaran o... Sí, de repente explorar esta parte de búsquedas avanzadas, que creo que, por ejemplo, en el caso del investigador que ya hizo ya, por ejemplo, está trabajando su primera revisión sistemática y metaanálisis, yo creo que sí le ayudaría esta búsqueda avanzada, ¿no? ¿Por qué? Porque él ya tiene que redefinir, por ejemplo, y tiene que usar Scopus. ¿Para qué? ¿Para qué tiene que usar Scopus? Para que le dé toda esta, nosotros le denominamos ecuaciones, ¿no? Toda tu ecuación, para que tú puedas incluso colocar toda tu ecuación de búsquedas, la tienes que copiar y pegar. Y en otros casos, lo que hacemos cuando no hay, tú las creas, ¿no? La ecuación de búsquedas, para que te dé justamente estos filtros mucho más finos, ¿no? Entonces ya vas a tener no 20 artículos, sino vas a analizar 5 artículos. Y entonces, cuando analizas los 5 artículos, tu artículo tendría que ser mucho más poderoso en el análisis, ¿no? Entonces, sí creo que sí sería interesante, de repente, ya para terminar esta parte, porque ya pasamos a la segunda, hacer uno más sencillo, no sé, tú dirás, Fernandita, nos queda aproximadamente 15 minutos, 20 minutos nos queda, nada más para esta parte. Perfecto, perfecto. Bueno, me gustaría entonces aprovechar que estamos mirando este tema de los ODS y la búsqueda avanzada y mostrarles un ejemplo de cómo podemos utilizar este tipo de búsqueda, ¿no? Y montar la ecuación. Entonces, vamos a suponer que quiero trabajar con el tema de salud, con el ODS relacionado a salud y bienestar, ¿no? Entonces, fíjense que aquí tenemos ya... Yo hice clic aquí abajo y ya me completó lo que es la estrategia de búsqueda, ¿no? Pero quiero otra vez enfocarme en lo que es Perú, ¿no? Y yo voy a poner, en este caso, para buscar artículos, yo quiero buscar artículos de universidades peruanas que están tratando de los temas relacionados a lo de ODS 3 y salud y bienestar. Entonces, fíjense que es una estrategia bien específica. Yo quiero ODS 3, yo quiero Perú, pero no voy a buscar, si yo agrego simplemente la palabra, el nombre de país aquí, Perú, ¿qué va a pasar? Me va a buscar artículos que traigan todos estos temas y que tengan la palabra Perú en el título, resumen o palabras claves del artículo, ¿no? Pero eso no necesariamente, no me garantiza que sea un artículo de una universidad peruana. Puede ser que sea un investigador de Harvard que está estudiando Perú y ahí tiene su título el nombre del país, ¿no? A mí me interesa mucho más que el artículo sea de una universidad peruana. ¿Y cómo garantizo que el artículo es de una universidad peruana? Tenemos un filtro que nos ayuda con esto, que es justamente los filtros de afiliaciones. Entonces, le mencionaba al principio que afiliaciones son las universidades a las cuales los investigadores están asociados, ¿no? Entonces, si quiero buscar un artículo de una afiliación peruana, voy a utilizar mi filtro de país de la afiliación. Entonces, affiliation country, voy a agregarlo acá, y ahora agrego un campo más, y voy a poner entonces el país que me interesa, que no, en el caso del Perú, ¿no? Entonces, ahora sí, estoy buscando artículos relacionados al ODS de salud y bienestar que han sido publicados por afiliaciones peruanas, ¿ok? Y con esta restricción puedo hacer la búsqueda. El otro punto que me gustaría también ilustrarles y resaltar, que puede ser muy interesante en la construcción de las ecuaciones para búsqueda avanzada, son también los filtros temporales. Entonces vamos a mostrarles un ejemplo. Hay la posibilidad, por ejemplo, si quiero buscar artículos muy antiguos, porque Scopus tiene artículos desde 1870, si no me equivoco. Y a veces es necesario buscar artículos que son muy antiguos, ¿ok? Entonces, aquí están algunas sugerencias y opciones de cómo pueden trabajar con la búsqueda de artículos en una determinada fecha. Y les voy a compartir este archivo, ¿ok? Están
están tres opciones, ¿ok? Están las opciones de buscar artículos que han sido load, o sea, agregados a Scopus a partir de una fecha. Entonces, el load date, ¿no? La data de carga de Scopus después de una fecha específica. Entonces, por ejemplo, después de 7 de enero de 2019. Entonces, si ponemos esta estrategia, nos búsqueda de documentos agregados a la base. También está la opción de buscar documentos publicados después de una determinada fecha o antes de una determinada fecha. Entonces, otra vez, si quiero buscar documentos antiguos, a mí podría interesarme buscar documentos con año de publicación, publication year, before, que sería antes, ¿no? 1944. Entonces, esto también podemos utilizar aquí en lo que sería la búsqueda avanzada para ya desde el principio montar la ecuación un poco más restricta. ¿Okay? Otro que podría ser interesante para ustedes también, aquí también tenemos los filtros de los financiadores que les mencionaba antes, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo quiero conocer por curiosidad cuáles son los artículos que está financiando ahora Prociencia, ¿no? Fondesit, pero ahora Prociencia. Entonces, yo podría utilizar este filtro, que es un filtro que llamamos de Funding Sponsor, ¿ok? Y conocer cuál es la investigación que está financiando Prociencia en los últimos años, en los últimos 5 años, o incluso, no sé, quiero saber si para mi artículo o mi trabajo en las plantas medicinales para la cura de la dengue, si hay otras instituciones que están haciendo esa investigación y quién las está financiando, porque quiero que financie mi trabajo también. Ahí lo podríamos también utilizar este filtro de financiador para agregar o sofisticar ainda más mi búsqueda de resultados. ¿Ok? Entonces, así podemos trabajar con lo que sería la parte de búsquedas avanzadas. Y, Pablo, me permite, si puedes repetir la búsqueda avanzada. ¿Cuál búsqueda querías que se repita? Me avisas por el chat, por favor, y ahí la hacemos una vez más. La del inicio, ok, perfecto. Mira, la primera que hice fue una búsqueda relacionada a los objetivos de erradicación de la pobreza, no finalización, no sé si se dice erradicación en español, pero igual les comento. Entonces, justo al final, estoy en la página de búsqueda avanzada de Scopus, ok. Justo al final están estas ecuaciones relacionadas a los objetivos. Y simplemente hago clic en la primera, que se relaciona a pobreza, hago clic acá y ya me completa el campo de búsquedas con los términos que han sido mapeados por el Elsevier. A partir de aquí, yo puedo entonces ir agregando otros términos que a mí me interesan, ¿no? La afiliación, el país, el tipo de documentos, si quiero buscar solo artículos, solo conferencias, solo libros. Entonces aquí puedo ir simplemente refinando. Es muy importante que este paréntesis esté abierto, ¿no? Y vas agregando aquí dentro cuáles son los términos que quieres personalizar. ¿Ok? Muy bien. Yo creo que con esta parte de la búsqueda... Excelente. Creo que esa incorporación de de estas ecuaciones de búsqueda que ya están filtradas, por ejemplo, para el caso de vinculadas a las ODS, son maravillosas, porque también en el caso de nosotros trabajamos con las ODS, ¿no? 8 ODS que están dentro del marco de las 31 de la agenda, ¿no? Entonces, creo que ha sido interesante. He vuelto a repetir el tema de las búsquedas avanzadas, es solamente darle un clic en el tema de las ODS y podemos incorporar a nuestro campo de búsquedas este tipo de artículos que son tan interesantes. Muchas gracias, Fernanda. ¿Tienen alguna consulta ya para pasar a la sala principal? Porque por favor. Sí, digo.
Por favor, no sé si puede compartir esas ecuaciones de búsqueda al chat, por favor, sin molestarse. No, no, claro, no, para que nosotros no vamos a molestar para nada. Lo voy a compartir ahorita a Fernanda, le voy a dar un copy y lo voy a colocar en el mensaje. No hay problema, al contrario. Estamos muy contentos de que ustedes hayan ingresado a la parte de cómo visibilizar todo lo que producimos y que a veces no tenemos esa capacidad o no nos han enseñado. Y creo que esta es una revisión sistemática muy buena para empezar a trabajar ya investigaciones primarias. Ahora ya tenemos estos dos componentes. Primero, ya definí mi tema de investigación, he hecho las búsquedas a través de este refinamiento de palabras claves. Hay que buscar en Thesaurus, hay que buscar en ERIC, dependiendo de la investigación. Y luego hemos definido la base de datos, no se olviden. Lo primero, definir mi título. Lo segundo, establecer mi base de datos, dónde la voy a buscar, elegir mi base de datos en función al estudio que tú estás desarrollando. Tercero, ya dentro de la base de datos, empezar a usar los operadores booleanos más tus fórmulas o estrategias de búsqueda, ¿no? Entonces, eso ya estamos en esta búsqueda. Ustedes ya tienen incluso ahorita que hacer toda esta estrategia, y luego ya nos quedan unos 5 minutos. Les voy a compartir la otra lámina, ¿no?, que hemos ido rescatando un poquito de Fernanda, que nos ha compartido para ir a la sala principal. Fíjense, ya la metodología la hemos estado realizando de manera práctica, ¿no? Cada uno de ustedes, según sus computadoras, ha estado realizando la pregunta de interés, dónde localizamos esa base de datos, cómo extraigo esta base de datos primario, y ahí hemos aplicado criterios de inclusión, como por ejemplo el tema de la fecha, el tema de la temática en sí, dónde va, qué ciencia va, ¿no? Hay que definir muy bien eso. Tercero, en qué lenguaje, si tú quieres establecer investigaciones que excluyan, por ejemplo, revistas japonesas o de otro idioma y solamente te quedas con inglés y español. También la limitación de los años, qué más hemos establecido, la temática, los años, la limitación de si son revistas por tipo de productos, si son revistas, si son conferencias, si son seminarios. He dicho, no, quiero solamente revisión. Segundo, si son revisiones pagantes o son abiertas. Entonces, cada vez has ido delimitando tu búsqueda. Si ya tienes ahorita, por ejemplo, hemos visto en los 2 ejercicios, tenías una 20 y en la otra también tenías 20. Hemos llegado a 20, pero en la primera tendrías que haber hecho mucho más criterios de selección, porque todavía no habías revisado todos los abstracts que tienen cada uno de los artículos. Entonces ahora ya estás en esta etapa y lo único que te queda es extraer justamente con cuántos artículos te vas a quedar. Y luego de eso, ¿qué hago? Ya empieza todo tu formato de presentación de los trabajos que vamos a realizar la próxima sesión, que es dentro de 30 días, ¿no? Aquí hay una pregunta, muy bien, ya le establecieron ustedes la búsqueda, y así es la metodología como acabamos de hacer. Todo lo que ustedes han hecho, o mejor dicho, con Fernanda hemos ido practicando, todo está acá punto por punto, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer durante estos 20 días que nos queda hasta la siguiente reunión, porque la siguiente se supone que ustedes ya van a entrar habiendo definido, analizado, y yo les voy a dar una herramienta para que solamente lo peguemos en ese momento, ya que ya tengamos la estructura, ¿no? De todo lo que está aquí, voy a construir un Word para que ya veamos el tema de cómo voy a empezar la redacción. Lo vamos a hacer la próxima sesión, ¿no? La redacción ya de todo tu búsqueda que has hecho en la parte práctica, porque ahorita solamente nos queda redactar. Y lo otro, el análisis que ustedes van a hacer, ya sería que me entreguen la próxima semana y empezamos con esta tarea. Ojo, hay vicerrectores que han entrado ahorita a las sesiones, que están dentro de esta sesión y también en otras, que me han dicho que hay incentivos monetarios. Están dando 2.000 soles en algunas universidades para aquellos que publican. Me ha dicho si es artículos científicos, artículos de revisión. A mí me dijo que los artículos de revisión son geniales y me dijo que sería bueno hablarles también de estos incentivos monetarios. Le están pagando 2.000 soles por publicar. Entonces, creo que es un buen incentivo, y en otros
se están generando algunos incentivos a propósito de este workshop. Yo creo que sí sería interesante, ¿no? Entonces, estamos en esta etapa y ya les voy a enseñar cómo se realizan los cuadritos, cómo voy a presentar toda esta información, cómo has hecho todo tu cribado, porque Prisma tiene una metodología que está adaptada para todas las ciencias. Creo que sería interesante que ustedes las conozcan. Entonces hemos hecho esta parte, les he puesto incluso las características, todo pasito a paso, y luego el ejercicio que Fernanda nos ha dado, ¿no? Cómo empezamos con las búsquedas de Scopus, luego cómo hemos quedado cuando establecimos algunos criterios, y finalmente cómo se quedó cuando ya estábamos trabajando ya no solamente el año, sino la temporalidad, ¿no? Y cómo quedamos a 143, y ahora ya quedamos en 20 artículos, ¿no? Que se pueden revisar. A eso hay que revisar justamente los abstracts para determinar si es que están orientados hacia lo que yo quiero, digamos, colocar como parte de mi contribución al conocimiento, ¿no? De esta revisión de tantos artículos que voy a presentar como dato ya utilizado. Y otro punto que nos mostró, que tampoco yo conocía mucho, es el tema de las búsquedas avanzadas, que ya tienen una sección en la que ya están vinculados a las ODS, ¿no? Y creo que eso es importante para que nosotros simplemente con un clic podamos encontrar todas estas ecuaciones de búsqueda y ya nos tiene facilitado prácticamente los artículos que van a ser propios de nuestra revisión, ¿no? Y por tanto crece un poco esta inquietud de tener cada vez artículos mucho más, digamos, de calidad, porque justamente la base de datos son de calidad, nos permitan hacer estos análisis. Entonces, con esto, ya ustedes tienen una ruta, hay que usar para justamente la próxima semana, usar Mendeley, algún gestor bibliográfico, ¿no? Que se requiere para la escritura, no se olviden, ¿no? Esta parte de acá, hay Zotero, Etno, algunas son aplicaciones gratuitas y otras son pagantes, ¿no? Como el Etno, por ejemplo. Y el diseño básicamente metodológico y finalmente hacia dónde nos dirigimos. Creo que esa es una parte interesante. Si tienen algunas preguntas